ecuatoriano. Yo sé cómo soy. Sé mis fortalezas y también sé mis debilidades. Yo soy duro. Y a veces soy extremadamente duro. Te mereces la crisis eléctrica. Te la mereces y bien merecido te la mereces. Porque no sabes votar. Y no solo que no sabes votar, no sabes elegir. Y cuando incluso pasa esto, no sabes entender los problemas. Votaste porque el crudo del ITT se quede bajo tierra, el petróleo. Y hoy necesitamos combustibles de petróleo para generar electricidad. ¿Cuánto tenemos de potencial para desarrollar hidroelectricidad en el Ecuador? 24.896 megavatios. ¿Cuánto es nuestra crisis? 1.000 megavatios. Entonces no es que no tenemos potencial hidroeléctrico, pero los que llegaron, y ahí están los ministros Pérez García, René Ortiz Durán, ahí está Fernando Santos Alvite, ahí están todos ellos, que no hicieron nada por el desarrollo hidroeléctrico del Ecuador. Se preocuparon de ver de dónde sacaban alguna cosita en beneficio personal y pare contar. La ministra Inés Manzano Díaz, hermana del famoso ministro Bernardo Manzano Díaz. Hoy de mañana me dio pena de verla. O sea, quería prometer lo que era y lo que no era. Que sí, que no, que tal vez, pero que antes de diciembre y tal vez en noviembre ya no hay cortes, pero que ella les ofrece, pero no les ofrece, pero sí les ofrece. Están jodidos. ¿Por qué razón? Porque la oferta se quedó muy detrás que la demanda. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto donde a ti te ensucian el cerebro? Lo que pasa es que es un monopolio del Estado. Tiene que ser un monopolio del Estado, porque un servicio público tiene que estar en manos del Estado, porque si no hacen la fiesta contigo. Te puedes imaginar si, por ejemplo, el agua potable, en vez de estar en manos de las empresas de agua potable de los municipios del Ecuador, estaría en manos privadas. ¿Te puedes imaginar en cuánto estaría el agua potable? Entonces son servicios públicos que tienen que estar en manos del Estado, para que no hagan negocio con un servicio público. Esto es más o menos lo que pasa. Por más que se enseña, se informa a la gente, en los medios de comunicación tradicionales del Ecuador, todos los días, incluyendo el día de hoy, o sea, todos los días, tratan de ensuciarte el cerebro. La gente dice lavar el cerebro. No, no te lavan el cerebro, te ensucian el cerebro, para que pienses de otra manera. Voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana, Inés Manzano, ministra del Ambiente, que hasta es estúpido, perdone que sea duro. Una ministra del Ambiente presidiendo el Comité de Operación de Emergencia Nacional sobre el tema eléctrico. ¿Quién tiene que presidir? Que tampoco hay ninguna seguridad de que sea una persona brillante como no lo fue el ministro que ya salió. Pues tiene que ser el ministro de Energía. Él es el ministro que tiene a su cargo el tema focal de la energía. Incluso respecto de esto la Constitución es clara. En la rectoría de las políticas públicas en materia de energía le corresponde al ministro del ramo. Entonces, está la ministra Manzano, que de energía saben lo que yo de hacer un sancocho. Yo no sé hacer un sancocho. Ella de energía no sabe absolutamente nada. La ministra Inés Manzano Díaz, hermana del famoso ministro Bernardo Manzano Díaz, que fue impuesto, escúcheme esto, mi querido Orlando, que fue tramitado, impuesto, traficado con tráfico de influencias para que para que el presidente Guillermo Lasso Mendoza lo designe ministro de Agricultura, porque necesitaban tener un ministro en el Ministerio de Agricultura para los cupos de exportación de banano, importantes para el tema económico, porque no es lo mismo vender banano en el Ecuador que vender banano al extranjero. El que vende banano al extranjero se forra de dólares. El que vende en el Ecuador no es lo mismo. Y segundo, no nos olvidemos que en la venta de banano se va buena parte de la droga que el Ecuador exporta hacia Europa. Entonces era clave esa designación del ministro Bernardo Manzano Díaz. Y respecto de esto, la justicia no actuó. Perdón. Pese a que se tenía toda la información. Y era un caso típico de tráfico de influencias donde tenía que estar preso, estoy siendo claro, en la cárcel, Guillermo Lasso Mendoza. Y el hermano de él,
es exactamente la ministra del Ambiente que preside el Comité de Operaciones de Emergencia sobre el tema eléctrico, que no sabe, como dice nuestro pueblo, no sabe papa del tema energético. Hoy de mañana me dio pena de verla. O sea, quería prometer lo que era y lo que no era. Que sí, que no, que tal vez, pero que antes de diciembre y tal vez en noviembre ya no hay cortes, pero que ella les ofrece, pero no les ofrece, pero sí les ofrece. Están jodidos. ¿Por qué razón? Porque la oferta se quedó muy detrás que la demanda, de demanda eléctrica. Algo han podido hacer muy poco, incrementando la oferta de energía eléctrica generada con hidrocarburos, que son las centrales térmicas, o con esa barcaza que no sirve para nada, o con los motores que compraron para salitrar y que veo que no han sido todavía instrumentalizados. Entonces, algo se puede hacer con hidrocarburos. Un país ecuatoriano, yo sé cómo soy, sé mis fortalezas y también sé mis debilidades. Yo soy duro, y a veces soy extremadamente duro. Te mereces la crisis eléctrica, te la mereces y bien merecido te la mereces, porque no sabes votar, y no solo que no sabes votar, no sabes elegir, y cuando incluso pasa esto, no sabes entender los problemas. Votaste porque el crudo del ITT se quede bajo tierra, el petróleo, y hoy necesitamos combustibles de petróleo para generar electricidad. Entonces, ¿cómo se te entiende si no tienes nada en la cabeza? O sea, votas con el estómago, con las vísceras, con lo que sea. Entonces, estamos jodidos en el sector eléctrico, dependiendo de que llueve en Paute, cuando ese no es el tema. Entonces, todo el mundo, si usted sale a la calle y le pregunta a la gente, y le dice, a una gente que usted se la topa ahí en la calle, le dice, ¿a qué cree que se debe la falta de energía eléctrica? Le contestan inmediatamente porque su mente está abarrotada de información que viene de los medios tradicionales. Dice que no ha llovido. No es el problema que no ha llovido, porque el Ecuador no es una unidad hidrológica. O sea, si no llueve en Paute, tiene que llover en otras áreas, que está lloviendo abundantemente en este momento. Está lloviendo, pero no hay, donde está lloviendo este rato no hay hidroeléctricas. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Repartir los huevos, no ponerlos en una sola canasta. Porque el Ecuador depende de Paute y generalmente depende de Paute y de Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair no la pueden parar desde abril de este año que debía recibir mantenimiento, porque si para Paute, entonces ahí sí, oscuridad toda la noche y todo el Ecuador. Entonces no pueden hacer nada, porque no hay más proyectos hidroeléctricos que se han desarrollado y que se demoran en construir por lo menos 3 o 4 o 5 años. Entonces no se han desarrollado para decir, ok, que no llueve en Paute, pues es normal, son épocas de sequía, son estaciones secas que a veces se agravan un poquito más, pero que no es eso lo determinante. Teníamos que tener desarrollado más hidroelectricidad. Mire usted, por ejemplo, ¿cuánto tenemos de potencial para desarrollar hidroelectricidad en el Ecuador? 24.896 megavatios. ¿Cuánto es nuestra crisis? 1.000 megavatios. O sea, tenemos en potencia para desarrollar 24.000, pongámosle 25.000, que faltan poquísimos, faltan 4 megavatios. 24.900 megavatios para llegar a los 24.900. Tenemos 24.900 megavatios y necesitamos 1.000 megavatios para sentirnos tranquilos. Entonces, no es que no tenemos potencial hidroeléctrico, pero los que llegaron, y ahí están los ministros Pérez García, René Ortiz Durán, ahí está Fernando Santos Albite, ahí están todos ellos, que no hicieron nada por el desarrollo hidroeléctrico del Ecuador. Se preocuparon de ver de dónde sacaban alguna cosita en beneficio personal y pare contar, pero lo dejaron botado al sector. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto donde a ti te ensucian el cerebro? Lo que pasa es que es un monopolio del Estado. Tiene que ser un monopolio del Estado, porque un servicio público tiene que estar en manos del Estado, porque si no hacen la fiesta contigo. Te puedes imaginar si, por ejemplo, el agua potable, en vez de estar en manos de las empresas de agua potable de los municipios del Ecuador, estaría en manos privadas. ¿Te puedes imaginar en cuánto estaría el agua potable? Entonces son servicios públicos que tienen que estar en manos del Estado,
para que no hagan negocio con un servicio público. Entonces te meten en la cabeza. Voy a poner un ejemplo, porque hablo con ejemplos claros. Programa de gran sintonía, hora 25, el día domingo, en Teleamazonas, con el periodista Andrés Carrión. ¿Cuál era el tema? Convencer a la gente que el problema era el modelo estatista y que tiene que entrar el sector privado. O sea, están viendo que hay una crisis y lo que quieren en medio de la crisis es ver cómo hacen una fiesta con la crisis para que entre el sector privado y haga negocios en el Ecuador con el tema eléctrico. Con el tema eléctrico, pero ahí viene el tema que no le dicen al Ecuador. El sector eléctrico no puede hacer filantropía ni son benefactores. ¿Acaso que va a venir el sector privado? Va a venir a invertir y va a decir, no importa, páguenme el precio que quieran por el kilovatio que yo le estoy entregando. No, mamitas ni papitos. Ahí viene el tema. Entonces, entregan eso, pero con contratos con seguridades, en donde el Estado les dice, ellos le dicen, yo te entrego a ti, Estado, el kilovatio, por poner un ejemplo, a 20 centavos, el kilovatio. En cuanto vendas tú, es tu problema. Entonces el Estado dice, ¿cómo les duplico o les triplico las tarifas eléctricas a la gente? Entonces dice, ok, te cojo a 20 centavos, yo vendo a 9 y los 11 te pago a ti por lo que me has generado. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Entonces, aquí lo van a empobrecer, al Estado lo van a romper, lo van a hacer M. No importa, ya quedaron con contrato, que no son contratos de un año, que llega, digamos, el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno dice, voto abajo este contrato. ¿Cómo lo votas si son contratos por 20 años? Entonces ahí está el negocio con el cual se enriquecen los que consiguieron esos contratos. Y por eso están trabajando esto en la Asamblea Nacional para que esto salga. ¿Y usted cree, Orlando, que en la Asamblea Nacional hay claridad sobre estos temas? No la hay. O sea, son gente sin ninguna formación, sin ningún conocimiento y con un nivel de razonamiento básico que no les permite entender. Y además, como estamos en campaña electoral, entonces la gente no se quiere jugar ningún riesgo. Póngase usted que se oponen a la nueva ley para incrementar que el sector privado entre a generar hasta 100 megavatios, por poner un ejemplo. Entonces dicen, no, porque nos van a culpar de que la crisis se va a presentar en los próximos años somos nosotros, somos obstruccionistas. Entonces miremos para el otro lado. Miremos para el otro lado y por debajo pasa todos los business. Entonces, es lo que pasa en el Ecuador.